An original podcast from podlatino.com. Hay sonidos que no necesitan presentación. Llegan y algo en el cuerpo los reconoce antes de que la mente pueda explicarlos. Un fraseo que se detiene justo donde duele más. Una melodía que parece saber exactamente cuánto pesa una ausencia. Eso es el tango. Una música que no te pregunta si estás listo para sentir. Simplemente empieza y ya es demasiado tarde para no dejarse llevar. No nació en un escenario ni en un conservatorio. Nació en la orilla, en el borde entre el agua y la ciudad, entre lo que se dejó atrás y lo que todavía no terminaba de construirse. El Río de la Plata fue durante décadas una puerta de entrada para miles de personas que llegaban con poco más que lo que podían cargar. Italianos, españoles, africanos que ya llevaban generaciones mezcladas en el continente, gente del interior, trabajadores del puerto, familias enteras que habían cruzado un océano y ahora miraban una ciudad que prometía mucho, pero no garantizaba nada. Buenos Aires y Montevideo crecían a un ritmo que la infraestructura no podía seguir. Los conventillos, esos patios compartidos donde convivían 10 familias de orígenes distintos, se convirtieron en el laboratorio involuntario de algo nuevo. No había plan. Había gente, había necesidad y había música. Cada comunidad trajo lo suyo. La habanera cubana, que ya circulaba por el Atlántico con esa cadencia sincopada que invita al cuerpo a moverse de una manera particular. La milonga, con su raíz africana y rioplatense, fiesta y desafío al mismo tiempo. El candombe, que venía de mucho antes y ya había dejado su huella rítmica en la manera de sentir el tiempo en esa zona del mundo. Las canciones del interior, los fraseos italianos, la melancolía española. Todo eso se juntó sin manual de instrucciones, en patios, en esquinas, en espacios que la ciudad todavía no había decidido qué eran. Y de esa mezcla surgió algo que no era ninguna de esas cosas por separado, sino todas juntas, transformadas en otra cosa. Lo que hace al tango inconfundible no es solo una lista de instrumentos, es una manera de respirar. Hay algo en su fraseo que imita la excitación humana. Ese instante en que alguien quiere decir algo, pero tarda un segundo más de lo esperado. La melodía avanza, se detiene, vuelve sobre sí misma, como si dudara, como si supiera que lo que está a punto de decir va a doler un poco. Esa cualidad no es accidente, es el resultado de que el tango fue hecho por personas que habían aprendido a vivir con la ambigüedad, con la distancia, con la sensación de pertenecer a más de un lugar y al mismo tiempo a ninguno del todo. El bandoneón llegó más tarde, pero cuando llegó, pareció que siempre había estado. Es un instrumento que suena como si respirara con esfuerzo, como si cada nota costara algo. Fue inventado en Alemania para un uso completamente distinto, pero encontró en el Río de la Plata su destino definitivo. Hay algo en su timbre que captura exactamente esa tensión entre el peso y la ligereza, entre lo que se quiere soltar y lo que no se puede terminar de dejar ir. No es el único elemento del tango, pero cuando suena, pone en el aire algo que cuesta describir con palabras, una sensación de tiempo suspendido, de memoria que no pide permiso para aparecer, y la nostalgia. Hay que detenerse aquí, porque el tango hizo con la nostalgia algo que pocos géneros musicales lograron. No la convirtió en queja ni en lamento decorativo, la convirtió en arquitectura. La nostalgia en el tango no es solo tristeza, es una forma de relacionarse con el tiempo, con todo lo que fue y ya no puede volver, con las personas que se fueron, con las versiones de uno mismo que quedaron en otro lugar o en otro momento. Hay una palabra en lunfardo, esa lengua de mezcla que nació en los mismos conventillos donde nació el tango, que captura algo de esto: arrabal. El arrabal no es solo el barrio periférico, es la sensación de estar en el borde, de mirar hacia adentro desde afuera. El tango vive en ese borde,
no pretende resolverlo, lo habita. Las letras del tango construyeron un universo propio. No hablaban de paisajes idílicos ni de amores perfectos. Hablaban de traición, de tiempo que pasa sin piedad, de amores que terminaron mal, de la ciudad que cambia y ya no reconoce a quien la recorre. Hay una honestidad brutal en muchas de esas letras, una disposición a mirar de frente lo que duele sin necesidad de suavizarlo. Eso no significa que el tango sea siempre oscuro. Hay tangos alegres, pícaros, cargados de humor y de ironía. Pero incluso en los más livianos hay algo que sabe que la ligereza es una conquista, no un punto de partida. El baile hizo visible lo que la música expresaba en sonido. Dos cuerpos que se mueven juntos, pero que en ningún momento pierden la tensión entre lo propio y lo compartido. El tango bailado no es entrega total ni distancia total. Es una negociación constante, un diálogo físico que nunca se resuelve del todo. Esa tensión que los bailarines sostienen con el cuerpo es la misma que la música sostiene con el tiempo. Quizás por eso el tango fue tan incomprendido en sus primeros años, tan perseguido por las clases altas que lo veían como algo excesivamente íntimo, excesivamente mezclado, excesivamente honesto. Era demasiado real para un mundo que prefería la elegancia a la verdad. Sin embargo, esa misma cualidad que lo hacía incómodo fue la que lo hizo irresistible. Cuando llegó a Europa, especialmente a París, en las primeras décadas del siglo XX, generó una fascinación inmediata. Lo que en Buenos Aires era familiar y cotidiano, en Europa resultaba exótico y emocionalmente intenso, de una manera que pocos géneros podían igualar. El tango viajó, se transformó, adquirió capas nuevas y al mismo tiempo siguió siendo reconocible. Esa capacidad de adaptarse sin perder el centro es una de las marcas de los géneros musicales que tienen algo verdadero adentro. El siglo XX fue para el tango un recorrido de altos y bajos. Hubo épocas de gloria masiva, orquestas enormes, salones llenos, figuras que se convirtieron en leyendas. Y hubo épocas de silencio forzado, de géneros más nuevos que parecían ocupar todo el espacio, de momentos en que el tango parecía destinado a convertirse en reliquia. Pero no desapareció. Siguió existiendo en los márgenes, en los ensayos, en los barrios, en la memoria de quienes lo habían vivido desde adentro. Y cuando Astor Piazzolla decidió llevarlo hacia un lugar que nadie esperaba, rompiendo con la tradición sin traicionarla, el tango demostró que su esencia no estaba en repetirse, sino en seguir siendo capaz de contener experiencia humana, de una manera que ninguna otra forma musical podía reemplazar. Hoy el tango sigue vivo, y no solo como turismo cultural, ni como tradición que se preserva en museos. Hay nuevas generaciones que lo bailan y lo componen con la misma urgencia que tenían los músicos de los conventillos. Hay fusiones, experimentos, cruces con géneros de otros continentes, diálogos con músicas que nacieron mucho después. Pero en todos esos recorridos algo permanece. Esa manera de tomarse el tiempo en serio, de no apresurar lo que duele, de convertir la intensidad emocional en un fraseo que el cuerpo entiende antes que la mente. El tango no inventó la nostalgia, pero le encontró una forma. Le dio melodía, ritmo, palabra, cuerpo. La convirtió en algo que puede escucharse, tocarse, bailarse, transmitirse. Y en ese proceso hizo algo más profundo todavía. Demostró que la pérdida no tiene que desaparecer para que la vida siga. Puede quedarse convertida en música y desde ahí seguir diciendo algo que todavía importa. Eso es lo que queda cuando el tango suena en una noche cerrada. La sensación de que la memoria no es solo lo que fue, sino algo que todavía está pasando, que respira, que duele con una belleza que no pide disculpas por existir.